Queridos aprendices, muy buenas tardes. Siendo las 5:03 de hoy, 20 de noviembre de 2025, damos inicio a nuestra sesión sincrónica correspondiente al área transversal Ética y Cultura de Paz. Mi nombre es Nelson Chávez, siempre me gusta iniciar con la cámara encendida y procedo a apagarla para que la grabación sea más eficiente. Como le dije hace un momento, mi nombre es Nelson Chávez Forero y voy a compartir la agenda del día de hoy. Iniciamos con salud e indicaciones, una introducción al tema Soy un ser social, una introducción también al tema Soy agente de cambio, la presentación de la evidencia documento colaborativo, solución de caso, y finalmente abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Soy un agente, ¿sí? Soy un agente de cambio. Qué interesante cuando nos paramos frente a la sociedad, identificamos cada persona que compone nuestra sociedad y vemos que cada individuo puede llegar a ser un agente de cambio, una persona que participa activamente en los cambios de su entorno. Entonces, vamos a dar desarrollo a nuestra sesión de hoy. Siempre me gusta iniciar mostrando unos videos que nos dan el tema, nos dan un pie para avanzar en el tema. Entonces voy a iniciar mostrando dos videos y luego damos la explicación del tema. Transformación de conflictos y cultura de paz. Generalmente, cuando escuchamos la palabra paz, la gente suele pensar en uno de los dos extremos. Por un lado, asocian la paz con el fin de la guerra entre países y por otro lado, con la paz interior de uno mismo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra paz? El concepto de cultura de paz nos ayuda a llenar la gran brecha que existe entre los dos extremos y nos sugiere pensar en acciones concretas con las que cada ser humano puede tener una incidencia y contribuir a la promoción de una cultura de paz. Entonces, te debes preguntar, ¿qué es una cultura de paz? La cultura de paz, según la definición de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas, mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los grupos y las naciones. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz? La cultura de paz debe promoverse desde la educación que se brinda en los hogares y en la formación educativa. Para una sociedad tan diversa como Bolivia, es un tema muy importante fortalecer una educación que valore la unidad y la solidaridad entre los diferentes pueblos y apreciar la gran diversidad que existe. Existen algunos elementos en los que los seres humanos podemos tener incidencia. Estos son 8 ámbitos que ayudan a una buena práctica de la cultura de paz. Educación, desarrollo económico, social y sostenible. Respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, paz y seguridad internacional. Educación para una cultura de paz. El poder que tienen tanto los educadores como los padres de familia son importantes para incidir en la cultura de paz desde las bases de nuestra sociedad. Se debe educar para lograr la unidad en la diversidad social en la que vivimos y de esta manera convivir en una sociedad donde prevalezca la armonía. Democracia participativa, donde las ciudadanas y ciudadanos tienen participación en la toma de decisiones políticas y deben trabajar juntos para el bien común de la sociedad. Igualdad entre hombres y mujeres. La cultura de paz reconoce la participación tanto de hombres como mujeres y hace énfasis en la capacidad de ambos en la toma de decisiones para un bien común.
Respeto a los derechos humanos. Cada niña y niño que llega al mundo viene acompañado de ciertos derechos. Nuestro deber como sociedad es asegurar que cada ser pueda desarrollarse plenamente, porque será él mismo quien con el tiempo contribuirá a la sociedad como un todo y quien trabajará para generar armonía en la sociedad que lo rodea. Desarrollo económico y social sostenible. El papel de la cultura de paz debe tomarse en cuenta en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos aquellos que se centran en la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria. Comprensión, tolerancia y solidaridad hacia todos los seres humanos, hacia el medio ambiente, hacia todo lo que está a nuestro alrededor. Hay que dejar atrás el odio, el rencor, la ira, la envidia, ya que son estos los principales obstáculos para lograr la paz que tanto deseamos. Comunicación participativa y circulación de libre información y conocimiento. Cada persona debe adquirir, dentro de sus hogares y centros de estudios, el conocimiento para desarrollar un criterio propio, el cual sirva como herramienta para generar comunicación participativa y, a la vez, lograr que cada individuo tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de que alguien más influya en la búsqueda de la verdad. La paz y seguridad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de las medidas del Consejo de Seguridad, ha efectuado diversas labores preventivas, con el fin de que las controversias no den lugar a la guerra o conflictos armados. Actualmente, las Naciones Unidas buscan concentrarse aún más en la consolidación de la paz, ya que si en esta época no se refuerza, los esfuerzos para evitar o resolverlos no lograrán una paz segura y duradera. Esta consolidación se consigue solo a través del fomento del desarrollo económico, la justicia social y la protección de los derechos humanos, la buena gestión pública y el proceso democrático. Fortalecer una cultura de paz implica mucho más esfuerzo de todos los miembros que conforman una sociedad, para que de esta manera generemos un cambio en el ámbito que nos rodea y ser pacifistas más no pasivos. Porque el pacifismo nada tiene que ver con la pasividad. El pacifismo se opone a cualquier forma de violencia y busca mantener la paz ante cualquier situación de conflicto. En cambio, la pasividad es una acción que adopta un individuo en la que decide no cooperar ni reaccionar ante una necesidad o situación de conflicto. Entonces, ¿cómo debemos actuar frente a un conflicto promoviendo una cultura de paz? Primero, tenemos que entender que los conflictos no se pueden evitar. Estos son una dinámica normal y continua en nuestra vida, relaciones humanas y comunidades. La cultura de paz, por tanto, busca transformación de las situaciones destructivas y violentas a situaciones constructivas y no violentas. ¿Y cómo se puede lograr esta transformación? Para lograr este cambio constructivo, es necesario entender el conflicto en toda su complejidad. Para ello, debemos analizar profundamente las causas del mismo, los diferentes intereses y las necesidades de las partes involucradas. Esto a través del diálogo, la negociación y una comunicación constructiva. Las personas pueden ser agentes de cambio de sus propios conflictos. Es importante que cada ser que es parte de una sociedad, tanto niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, tengan la capacidad de poder solucionar sus conflictos y así poner en práctica esta transformación. Y como decía el famoso activista hindú y líder del movimiento no violento Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Bueno, qué interesante. No hay camino para la paz es el camino. Bueno, vamos con nuestro último video que se centra en una herramienta para presentar su evidencia.
Somos Cristian y Ángela, estudiantes de la especialización en paz y desarrollo territorial. En esta oportunidad queremos contarles acerca del proceso de paz en Sudáfrica. Sudáfrica es miembro de la Unión Africana y se encuentra organizada en 9 provincias y posee una gran cantidad de culturas, idiomas y creencias. Sudáfrica estuvo sumida en un conflicto desde su colonización, cuando desde el arribo de campesinos holandeses al sector del Cabo se iniciaría un proceso de despojo y de apropiación de tierras, y con ello de dominación y esclavitud de las comunidades negras locales. Ello significaría el inicio de una política de discriminación racial denominada apartheid. La situación de las comunidades negras se agudizaría con el descubrimiento de oro y diamantes, pues se sumaría una nueva disputa entre holandeses e ingleses por dichas riquezas y con ello se aumentaría la opresión, dominación y esclavitud de esta población por el dominio de los blancos. Recordemos que a partir de lo anterior surge el apartheid, que significa separación, y representaría un sistema de segregación racial que pretendía el dominio económico, político y social por parte de los blancos, quienes representaban menos de la quinta parte de la población. El apartheid era la denominación a un sistema de explotación y opresión racial que sería apoyado por el gobierno nacional sudafricano hasta inicios de los años 90. Ante tal opresión del gobierno sudafricano hacia las comunidades negras, surge el Congreso Nacional Sudafricano en el año 1912, como una lucha social unitaria por la abolición del apartheid y tendría como su principal líder al reconocido Nobel de Paz Nelson Mandela. Durante la etapa de prenegociación serían muchos los grupos civiles que harían frente y resistirían a la opresión por parte de los blancos, pues el 80% de la población sudafricana se encontraba inmersa bajo la política del apartheid. Sería solo hasta el año 1989, con la renuncia del presidente de turno, que se inician las negociaciones con el Consejo Nacional Africano, en cabeza de Nelson Mandela, para la abolición del apartheid. 1990 sería el año esperado, pues la lucha social y armada encontraría las condiciones gubernamentales necesarias para emprender un diálogo que terminaría con años de opresión, tortura y hacinamiento. Representaría la terminación con algunas de las principales prohibiciones a la movilización social y a la libre asociación por parte de la población negra. Se destaca en la historia el año 1993, pues en negociaciones en la Convención para una Sudáfrica Democrática se pactaría la creación de una constitución provisional que serviría de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que serviría de base para la redacción de una constitución nacional definitiva. Asimismo, en el año 1994 se llevaría a cabo las primeras elecciones democráticas y sería electo como presidente al líder Nelson Mandela. En 1994 se crearía la Constitución Definitiva de Sudáfrica, siendo esto el punto de partida en la historia del país y representaría el inicio de un nuevo orden social y político en el que la igualdad de las razas sería promulgado en una nueva y definitiva constitución. Resalta la superación del conflicto en Sudáfrica, la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un ejemplo para los demás procesos de paz del mundo, en los cuales la verdad sobrepasa cualquier medida privativa de la libertad, para aquellos actores involucrados en el conflicto y promueve la reconciliación y el esclarecimiento de hechos a partir de la amnistía para aquellos actores que decidieron dar su voto de confianza contando la verdad de los hechos. Muy bien. Qué interesante video. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué este video? ¿Por qué este tema? Recuerden que estamos
en nuestro último tema, ser agente de cambio, y se hace un análisis al conflicto de paz o al proceso de paz en Colombia, y el parámetro principal, el ejemplo más grande que tuvo Colombia fue el proceso de paz de Sudáfrica, donde igual se evidenciaron injusticias, donde igual un pueblo dominó a otro, donde se abusó del poder, pero finalmente con este tribunal de reparación verdaderamente se llegó a un proceso. Aquí en Colombia estamos luchando por un proceso real que inició, pero está en proceso. Cada uno de ustedes tiene que entender que tiene una posibilidad gigante de ser un agente de cambio. Ahí tienen los enlaces para los videos que les acabo de mostrar. Hay otros dos videos que ustedes pueden visualizar para profundizar más en el tema. Y con esta imagen quiero decirles, la paz se construye entre todos. Grandes, pequeños, negros, blancos, ricos, pobres, de derecha, de izquierda, entre todos se construye la paz. Cuando alguien piensa en construir paz desde un polo, desde una orilla, desconociendo o hablando mal de los otros, es imposible construir paz. Por esto, nuestra competencia se llama ética y cultura de paz. Tal vez ustedes pueden ver esta área, esta competencia como algo inútil, pero es inútil que alguien tenga conocimiento, que alguien, en el caso de ustedes, sean excelentes animadores digitales, pero no puedan desarrollar un equipo de trabajo. Es inútil que ustedes, siendo excelentes animadores digitales, no puedan vivir en su tierra y tengan que irse a vivir a otra latitud, a otro país lejano, incluso a otro continente, perdiéndose la delicia de disfrutar a su familia. Claro, no tenemos una cultura de paz, entonces todo es tajante. No, nunca, jamás. Pero es muy interesante empezar a construir una cultura de paz, una cultura de igualdad y respeto. Tomo esta frase que me gustó del video que vimos sobre la cultura de paz, dice: los conflictos no se pueden evitar. Estos son una dinámica normal de la vida. Es normal en toda relación humana y es normal en toda comunidad que se generen conflictos. Lo interesante es la forma de solucionar los conflictos. Allí verdaderamente hay una cultura de paz. Como dijo Gandhi, no hay un camino para la paz. La paz es el camino. Es necesario ceder, es necesario escuchar, es necesario aprender, pero vale la pena lograrlo. Aquí se ilustra cómo nuestro país, vuelvo a Colombia, rico en biodiversidad, el café, hidrocarburos, metales preciosos, pero hay una guerra entre hermanos porque hay una cultura violenta, la cual debe cambiar. Estos jóvenes no son el diablo, no son los demonios, son seres humanos de carne y hueso, que se incomodaron con políticas, con dinámicas sociales, y en lugar de buscar una forma pacífica de solucionarlo, pues decidieron irse al monte, a las montañas, a las selvas y tomar las armas. Lo más probable es que la mayoría de los que están en esta imagen ya no existen, ya murieron en el conflicto, o tal vez algunos entregaron sus armas. Esta es la realidad de muchos pueblos en Colombia. Ríos humanos llorando a sus familiares. Ahí en ese ataúd que va de primeras puede ir un profesor de una escuela, allí una madre, un hermano, un zapatero, un dentista. Esto es lo normal de una sociedad donde no hay una cultura de paz, donde la violencia reina e impera por todas partes. ¿Qué quiere el SENA desde esta competencia? Que ustedes sueñen, que ustedes busquen una verdadera cultura de paz. ¿Cómo se logra esto? Claro,
cuando las personas decidan ser agentes de cambio. Mire, Colombia, observada a profundidad, no lo superficial, es un país que ha sufrido más de 50 años de un conflicto armado. Más de 7.1 millones de personas han sido desplazadas. Más de 10.000 personas han sido torturadas en nuestro país. Más de 8.000 víctimas murieron a mano armada. Más de 34.000 personas fueron secuestradas. 165.000 personas fueron desaparecidas. Su familia dice, no encuentro a mi familiar. Más de 400 líderes sociales han sido asesinados. Más de 350.000 personas se fueron exiliadas, no echando un cuento. Verdaderamente se fueron por salvar su vida. Y nosotros criticamos todo. El caso de la falta de perdón y reconciliación. ¿Cómo que un presidente, nuestro presidente actual, haya pertenecido al M-19, haya sido una de las personas, miembros, parte del conflicto, decidieron por siempre entregar las armas? Él prefirió el lápiz antes que un arma. Y la gente no puede perdonar, es que fue guerrillero, fue guerrillero. Claro, en nuestro país, un país de 50 años de conflicto, muchísimas familias tienen 1, 2, 3 miembros de su familia que estuvieron en un grupo o en otro grupo. Un país permeado, invadido por los tentáculos del narcotráfico. En todas las familias, alguien, tal vez usted conoce a una persona que se dejó tentar por el dinero fácil y se fue de mula para Estados Unidos o para Europa y lo echaron a la cárcel. ¿Esta persona no tiene perdón? No, tomó malas decisiones, se equivocó. Si en la cárcel pagó su condena, si el exilio, lo que sea. Cada uno de nosotros tiene un gran reto. Perdonar, tener una actitud pacífica y lograr avanzar. Tenemos los contenidos allí en el material de formación. Historia de Colombia en los últimos 50 años. Contexto social y político. Acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia. Fundamentos de los acuerdos de paz. Importancia de una cultura de paz. La resolución de los conflictos y la negociación. Y el concepto de lo que es una cultura de paz. Mire, el último proceso de paz de Colombia, que dejó como resultado que las naciones más desarrolladas lo admiraron y lo reconocieron. El presidente Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de Paz porque verdaderamente Colombia estaba en caos. En el Hospital Militar de Bogotá, los pabellones de amputados estaban llenos. 20, 30, 50 soldados sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo. Y en el proceso de paz que inició el presidente Santos, el hospital estaba a punto de cerrarse porque no había un solo paciente amputado. Pregunta, ¿no es un camino hacia la paz? Pero los medios de comunicación y los que polarizan solo critican y critican y critican y critican. Estamos hablando de seres humanos con una cultura, no de paz, una cultura violenta, una cultura corrupta, desarrollando un proceso de paz. Claro, hay muchos fallos, pero se inició un camino que se está traduciendo en pabellón del hospital más sangriento, el hospital más ocupado de Colombia, que llegó a tener 0 pacientes. Yo considero que eso se llama iniciar la construcción de una cultura de paz, pero no queremos verlo. En esta imagen ustedes pueden ver cómo el apartheid, cómo los blancos estaban separados de los negros. Hablemoslo, la izquierda de la derecha, la vida rural de la vida urbana. No podemos desarrollar otro apartheid. Tenemos que desarrollar una cultura de paz. El que piense diferente a nosotros no debe ser satanizado, no debe ser aislado y criticado, debe ser respetado. Como nuestros pensamientos también deben ser respetados.
Claro, yo considero que la verdad no se puede ocultar. La verdad siempre saldrá a la luz, pero no para recibir piedras, sino para de una u otra forma lograr reconciliación. Allí estamos celebrando 40 años de la toma del Palacio de Justicia. ¿Quién causó la mayor cantidad de muertes? El ejército. Estaban los integrantes del M-19 con sus armas, claro que sí, allí en el Palacio de Justicia. Cuando tanques de guerra derribaron paredes, no discriminaron si había una persona, un magistrado de la Corte Suprema, no discriminaron, estallaron una pared. Ahí cayeron guerrilleros y cayeron abogados, aseadores, personas que no tenían nada que ver. Pregunta, ¿solamente la sangre derramada ahí es culpa del M-19? No, no. Tanto ejército como M-19 son culpables. Unos representando, entre comillas, la voz popular y el otro representando el poder del Estado. Juntos se enfrentaron y hubo sangre. ¿No será mejor una comisión de verdad y reconciliación en lugar de acabarnos con bombas y con fusiles? Seguir el ejemplo que nos dio Sudáfrica. En Sudáfrica se hablaba de esclavos, de humillación, de atropellos desde niños a mayores. Nelson Mandela estuvo prácticamente la mitad de su vida en la cárcel por defender los derechos de su gente, algo que era verdad, algo que era justo. Pero él, en esa comisión de la verdad, en esa comisión de la reconciliación, decidió perdonar a sus agresores. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien tiene que ceder. No podemos seguir con una piedra en la mano, sino que tenemos que agachar la cabeza y decir, Colombia puede ser un país mejor para nuestros hijos. Por cierto, cada vez hay menos niños. Para los niños que vengan. La historia está llena de detalles. Colombia tiene muchos años, desde la Patria Boba en 1800 hasta el Bogotazo en 1948. En todos esos acontecimientos no estuvimos, pero los estragos, las consecuencias de estos eventos aún están palpables. Claro, el Frente Nacional, unos políticos no tan sociales y no tan justos, decidieron repartirse en el poder. No, se recuerdan no como los más violentos, pero ellos no la sumaron al país mucho. El nacimiento de la ANAPO, de la FARC, del ELN, no porque sí, sino porque habían verdaderamente un problema, una problemática social. Como en la década de los 80, el narcotráfico llega a su máxima expresión a través de Pablo Escobar, y mucha gente lo recuerda como un héroe, pero fue un villano que causó mucho dolor, mucho dolor. Este villano eh, se fortaleció, creció gracias a un negocio que sigue, que es el narcotráfico, que, como dijo el presidente allá en Estados Unidos en su última declaración, los narcotraficantes están en los países más desarrollados, están en mansiones, carros de lujo, y lo que se ve en nuestros pueblos son simples operadores, simples operarios, simples empleados que no ganan nada, viven una vida de miseria, una vida de pobreza, pero el sistema no se entiende. Es parte de la falta de una cultura de paz. Llamemos las cosas como son. Al culpable llamémoslo culpable, al inocente llamémoslo inocente. Entendamos que los medios de comunicación no dicen la verdad, dicen lo que el mejor postor les paga para decir. De allí tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, para construir entre todos una verdadera cultura de paz. La historia avanza.
Un gran líder, Galán, fue asesinado. Un gran líder, Pizarro, fue asesinado. Empezaron diálogos. Bueno, el villano fue abatido, Pablo Escobar. Y así está ese conflicto que avanza. En el año 2017 se hacen o se sientan unos diálogos muy serios de paz. Tuve la oportunidad de vivir en España 2 años, tuve la oportunidad de estar un tiempo en México, tuve la oportunidad de estar un tiempo en Venezuela, he tenido la oportunidad de estar un tiempo en Ecuador, y quiero decirle una cosa, las leyes de Colombia, las normas de Colombia son hermosas, bien diseñadas, estructuradas de una forma increíble. ¿Qué sucede? Todo el que quiere las viola, todo el que quiere las ignora. Estos diálogos del año 2017 dejaron unos documentos, dejaron unos aportes increíbles para nuestra nación. Si tuviéramos una cultura de paz, tomaríamos esos acuerdos de esos diálogos, de ese acuerdo de paz, y haremos de Colombia un país increíble. Pero se han colocado tantos obstáculos para la restitución de cultivos, para la repartición de tierras, para la reforma agraria, para la reforma a la educación, para la reforma a la salud, para la reforma tributaria, que esos diálogos son tan hermosos, esos documentos son tan hermosos, pero ha sido imposible aplicarlos. Es el despertar que necesitamos como nación, entender verdaderamente cuáles fueron los acuerdos. Aquí, en el material complementario, ahí en plataforma, ustedes tienen las ideas fundamentales del acuerdo de paz en Colombia. Hay un video que ustedes pueden ver para que ustedes entiendan a qué acuerdo llegaron. Porque alguien se pone a criticar al presidente Santos, a criticar esa mesa, si verdaderamente los acuerdos son bonitos, las propuestas son hermosas, pero los obstáculos y los que están interesados en que nunca se cumpla eso, pues son fuertes y han frenado muchas cosas. Aquí hay un artículo que usted podría ver, Lecciones del proceso de paz sudafricano, donde ustedes van a ver cómo para que ese proceso saliera adelante fue necesario un compromiso muy fuerte, no solamente del gobierno, sino también de muchas personas. Puntualmente, hablemos de Sudáfrica. Una persona, un terrateniente que tiene 2.000 esclavos, que se siente un dios, y llega y le dice, usted ya no es un dios, usted es un ser humano igual que sus esclavos. Claro, este personaje no puede entender eso y no quiere entenderlo. Muchos de esos se suicidaron. Muchos de esos agarraron su maletica y se fueron para Inglaterra, se fueron para Estados Unidos, migraron. Pero qué asombrosos los que dejaron a un lado su orgullo y entregaron sus tierras. Qué asombroso los que dejaron a un lado su orgullo, reconociendo que sus abuelos, sus padres y ellos hicieron un abuso humano y entregaron sus tierras, entregaron sus joyas. Estos son asombrosos. Yo hablo del presidente que dimitió, el que dijo, no, yo renuncio. Vamos a hacer unas votaciones democráticas. Ese hombre, se escucha solamente de Nelson Mandela, pero ese hombre tuvo una humildad y tuvo una valentía porque no le dijo a los soldados disparen, no, dijo todo lo contrario, no disparen. Entreguemos el poder no a Nelson Mandela, sino a una comisión. Vamos a replantear lo que está pasando por puro sentido común para construir una cultura de paz. Entonces, ustedes van a hacer una evidencia. La evidencia se llama documento colaborativo solución de caso. Lo normal en otros momentos, en otras etapas, es que en una sesión como esta están presentes 20 o 30 aprendices. Con esos 20 o 30 aprendices, ¿qué se hace? Se distribuyen
y se hace un trabajo en equipo. Pero como aquí no hay ningún aprendiz, entonces esto va a ser una evidencia individual. Cada uno de ustedes va a hacer el trabajo solito. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque no hay aprendices para distribuir grupos de trabajo. Por esa simple razón. ¿Listo? Entonces, esta evidencia es de carácter individual. ¿Listo? Entonces, seguimos avanzando en nuestra evidencia. ¿Qué criterios voy a tener para evaluarles? Ustedes reconocen los hitos históricos de violencia y paz como parte de la construcción de una cultura de paz. Con objetividad vemos lo bueno, con objetividad vemos lo malo. Usted es capaz de modificar actitudes comportamentales. ¿Para qué? Para resolución pacífica de conflictos. Usted es capaz de construir relaciones interpersonales a partir de un enfoque diferencial y promoviendo una cultura de paz. ¡Wow! ¡Qué reto! Relacionarnos con personas diferentes a nosotros, respetándolos. Solucionar los conflictos de una forma pacífica y reconocer que la historia tiene peso. Guía para la elaboración del documento colaborativo de caso. Entonces, miren con atención. Van a leer el documento Lecciones del Proceso de Paz Sudafricano, que está ahí en el material complementario. ¿Listo? Y luego de leer ese documento, responda a las preguntas de reflexión. ¿Listo? No va a escribir un poco de cosas, solo va a reflexionar. ¿Listo? En relación a los acuerdos de paz que se presentaron en Colombia. ¿Listo? ¿Qué van a entregar? Un documento escrito. ¿Va? ¿Cuáles son las preguntas? Primero, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Sí? ¿O quiénes intervinieron tanto en el proceso de paz de Sudáfrica como en el conflicto de Colombia? ¿Sí? ¿Cuál fue la manera de actuar de ellos? ¿Y cómo gestionaron el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales? ¿Y cómo se resolvió el conflicto? Yo creería que lo mejor sería hacer un cuadrito donde está Colombia, donde está Sudáfrica, y cada una de estas preguntas o de estos ítems, en Colombia los actores eran estos. Estos luchaban por el poder, luchaban por, bueno, y empiezan a construir una tablita. Segundo punto. La pregunta es, ¿de qué manera se fortalece la cultura de paz al ser reconocida como un derecho humano? Usted va a responder algo sencillo. ¿Cómo crees que puedas aplicar esta sesión en tu vida cotidiana? Como no está en la sesión, pues le toca cómo va a aplicar la grabación que está observando en su vida cotidiana. Siguiente pregunta. ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. ¿Listo? Entonces, este aporte va a ser individual. No se reciben aportes en grupo. ¿Por qué? Porque como no hubo aprendices en esta sesión, entonces no hay tiempo para aclarar dudas y no hay espacio para hacer los grupos de trabajo. Entonces, les doy muchas gracias por estar aquí conectados, por participar en esta sesión. Les recuerdo que tienen un recurso muy interesante, muy valioso, que es esta grabación. Si aún viendo esta grabación no entienden, no se embotellan, no sabemos cómo verdaderamente podemos salir adelante, no se preocupen. ¿Qué vamos a hacer? Van a preguntar en el foro de dudas e inquietudes con todo el gusto del caso. Yo les voy a aclarar sus dudas y sus inquietudes. ¿Para qué? Para que ustedes desarrollen un trabajo bonito.
Entre todos podemos construir paz. Y yo quiero que sea el gran reto que entre todos construyamos paz. ¿Listo? Entonces, escúcheme con mucha atención. Voy a colocarles un video más, y luego vamos por terminar esta sesión. Bueno, este video resume nuestra sesión de hoy. Los grandes, los fuertes, se van a seguir enfrentando, van a seguir usando todos sus recursos. Y detrás los pequeños vamos a seguir padeciendo. Dos opciones. ¿Nos quedamos quietos o hacemos algo? Nuestra sesión de hoy, ser un agente de cambio. Esa sesión verdaderamente nos invita a lograr algo interesante, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran, si ustedes se lo proponen, entre todos podemos llegar a ser verdaderamente agentes de cambio, ¿sí? Lograr un cambio que no pudieron nuestros padres, que no pudieron las generaciones. Yo creo que entre todos podemos lograrlo. Es la invitación que tengo desde el área transversal Ética y Cultura de Paz, que entre todos trabajemos por ser agentes de cambio. Muchas gracias por estar viendo esta grabación. Recuerden que estaré atento en el foro de dudas e inquietudes, estaré atento en el chat de nuestra área y estaré atento a calificar sus aportes. Muchas gracias por su atención.